Quitando eso, buena manera de empezar el video. Que muchas veces la gente se frena en el minuto cero, o sea, la gente ni siquiera comienza su vida. Y yo siempre he sido una persona que tenía claro lo que quería, pero no se atrevía a pedírselo a la vida. Pero que si logramos eso que tanto queremos, le tenemos que decir adiós a la versión actual que somos. Y eso duele. Oh my God, ese es el gimnasio en el que yo siempre he querido estar. Ese gimnasio es carísimo, o sea, ni entres. O yo quizás hace 2 o 3 años hubiera dicho, bueno, nunca entraré. Tuvimos la valentía de preguntar y el gimnasio me quedó en $35, que muchas veces la realidad es mucho menos intimidante a esa historia loca que nos contamos en nuestra cabeza. Bienvenidos y bienvenidas a el primer café Sessions with Mar, podemos decirle así, o Unfiltered Coffee with Mar. Esto es más que todo, quiero que sea como un espacio que se sienta como una asesoría uno a uno, sin necesariamente hacer una asesoría uno a uno, sino que simplemente yo, sentada un poco más relajada, hablando con ustedes de pensamientos que se me vienen a la cabeza, de ideas que tengo, que creo que pueden servirles a ustedes en el proceso en el que estén, en el proceso de búsqueda de trabajo remoto en el que se encuentren en este momento, en su vida, con sus metas, con sus relaciones. Creo que estas sesiones van a aplicar un poco más para todo. Obviamente siempre vamos a tener un norte y un punto fijo, que es hablar sobre cómo conseguir un mejor trabajo, sobre cómo salir de ese círculo vicioso de tu vida laboral donde sigues trabajando en cosas que no te llenan y no te gustan, pero va a ser un poco más chill, un poco más relajado, así que tómense un café, un té verde, un matcha. Honestamente yo no sé si se alcance a ver, esperen les muestro. Esperen les muestro sin tirar el micrófono en el café. Es más, no este micrófono aquí. Yo estoy aquí tomándome un delicioso tinto, pero ustedes cojan su bebida favorita y vamos a hablar. El tema de hoy no tiene mucho guión, pero sí tiene mucho journaling. Es algo que lleva en mi cabeza. Yo creo que en un video que le subí en TikTok desde mi cumpleaños del año pasado, o sea, hace casi 9 meses cumpleaños o 6, no voy a hacer la matemática, donde les hablaba que mi mayor aprendizaje del 2025 fue aprender a pedir y aprender a preguntar. Muchas personas dijeron como, what the fuck, como que está intentando decir esta vieja, como que no tiene mucho sentido. Pero en este video quiero desmenuzar esa idea un poquito porque es algo que literalmente cambió mi vida. Creo que es un concepto que no desarrollé necesariamente yo, pero sí es algo que siento que cuando empecé a implementar en mi vida hizo que todo, absolutamente todo cambiara. Entonces, hoy vamos a hablar del arte de preguntar, del arte de pedir, del arte de tener la valentía de pararse enfrente del universo, vamos a empezar ahí, de Dios, y pedir lo que quieres. Ese es el paso número 1, porque para mí, o al menos eso siento yo, que la conexión con lo que tú creas, con la divinidad, con Dios, lo que sea, en mi caso es Dios, tener como esa valentía de pedir lo que quieres es la única cosa que te va a llevar a lograr lo que sueñas. Tomen más, ustedes no deberían tomar café, algo que los relaje, porque yo sé que esta idea les va a servir un montón y bueno, espero que disfruten mucho el video. Y una de esas fue que empecé a entender que estaba en un punto de mi vida donde yo sabía perfectamente lo que quería, perfectamente, porque siempre lo he sabido. Yo soy una Virgo by heart y tenía mi Pinterest board y mi Notion y mis journals y mis notas organizadas y manifestadas siempre en lo que quería, en lo que soñaba. Este es el journal de este año y ya casi está lleno, pero you get the point. O sea, yo soy una persona, y es una característica de los Virgo, y quizás buena o mala, pero muy psicorrígida. Y yo siempre he sido una persona que tenía claro lo que quería, pero no se atrevía a pedírselo a la vida. Ni siquiera me atrevía como a ponerme en la situación de lograr esas cosas que quería. Creo que por 2 razones principales. Uno, y esto es algo muy típico y es más común de lo que creen, era por el miedo al éxito. Y sit with that for a minute, porque seguramente muchas personas pueden escuchar eso y decir,
qué putas, o sea, ¿cómo alguien le puede tener miedo al éxito? Mi rey o mi reina, seguramente tú si estás viendo este video, puede que le estés teniendo miedo al éxito y ni siquiera te estés dando cuenta. ¿Qué es tenerle miedo al éxito? Muchas veces nos mentalizamos como, no voy a aplicar a ese trabajo porque me da miedo no pasar, o no voy a empezar el proyecto que quiero empezar, o hace años porque me da miedo que fracase, ¿no? Muchas veces ni siquiera es el miedo a que fracase. Muchas veces estamos en situaciones en la vida donde sabemos que podemos lograr algo, pero que si logramos eso que tanto queremos, le tenemos que decir adiós a la versión actual que somos, y eso duele. Y eso me pasaba a mí. Yo sabía que quería, yo sabía perfectamente que me quería ir de Colombia, sabía perfectamente que quería vivir en otro país, sabía perfectamente que quería empezar Remote with Mar, sabía perfectamente que amaba crear contenido, pero durante años, como que hacía todo a medias, como que le daba migajitas a mis proyectos, y con el tiempo y con mucha terapia y con muchas conversaciones incómodas conmigo misma, me di cuenta que era miedo a que eso sí pasara, que era miedo más allá de perder, a realmente saber que si esas cosas se daban, todo iba a cambiar. Y spoiler, todo cambió. Entonces, de aquí entra como la cuestión de que muchas veces ni siquiera es el miedo al fracaso el que nos frene a empezar eso que queremos, sino el miedo al éxito. La segunda cosa que también me pasaba a mí, y eso ya sí es más general y más básico, y me empatizo muchísimo contigo si de pronto estás como pasando por esto y te sientes identificado, es el miedo a qué dirán, que es algo que todos en el universo, así seamos, yo creo que hasta Kim Kardashian o una persona, Donald Trump o alguien que esté completamente expuesto al mundo y a la media de hoy en día, es un pensamiento normal y natural que a todos nos pasa, el miedo al que dirán, el miedo a fracasar, pero honestamente yo creo que ese es el más fácil de perder. Y ya voy a dive a little bit deeper into that point, pero bueno, vamos paso a paso porque mi mente es un poquito loquita y empieza a tener HDH, whatever it's called, y me voy para otros lados que no puedo. Entonces, bueno, para como explicarles este concepto de una mejor manera, voy a coger mis notas y les voy a contar una pequeña anécdota de las muchas que me han pasado este año, porque yo hace poco me mudé del país que me hizo mujer, del país que literalmente me dio la vida. Me mudé de Colombia, no sé si temporalmente, la verdad, eso es como un tema para otra historia, porque me mudé sin un plan. Literalmente mi familia dijo, esta mujer se enloqueció, se le zafó un tornillo, porque yo empaqué mis cosas, y eso lo van a ver más en el blog, porque todo lo blogueé y lo van a ver en el blog que les voy a publicar pronto. Pero me mudé del país, como les decía, a la ciudad en la que siempre quise vivir desde que tenía uso de razón, desde que la conocí. Cuando tenía yo creo que 8 o 9 años, siempre me obsesioné con este lugar al que estoy viendo en este momento detrás de esta cámara, y todavía como que se siente surreal que me esté pasando todo eso, porque si me escuchas con atención y te llevas lo mejor y no te llevas lo que tu ego te dice, sino te llevas lo que resuena contigo hoy, eso literal cambió mi vida y siento que puede cambiar la tuya. Cuando yo llegué a este nuevo país, yo venía de una racha muy mala con el ejercicio, de no cuidar mi cuerpo, de comer mal. Me subí casi, yo creo que 8 kilos, porque todo el 2025, yo creo que si entrené más de 3 meses en total en todo el año, es mucho. Y yo no soy usualmente una mujer así. A mí me encanta entrenar, a mí me encanta ir a yoga, me encanta hacer pilates, me encanta mantenerme activa. Y no entrenar afectó mucho mi salud mental, mucho el año pasado. Fue una de las cosas que yo creo que más detonó como muchas experiencias que viví en el 2025, pero bueno, no me voy a desviar. Así que cuando llegué a este país, soy en Estados Unidos, para nadie es un secreto que es un país donde la comida es ultraprocesada, donde mantener un estilo de vida saludable puede ser un poquito más difícil. Again, el tema de lo que te metas en la cabeza, si uno decide verlo así, es imposible, pero si uno decide enfocarse en que sí es posible construir hábitos positivos, pues es posible.
Entonces yo llegué súper mentalizada a que una de las primeras cosas que tenía que hacer era meterme a un gimnasio. Yo dije, lo primero que hago, yo me vine acá sin un plan como les dije, pero lo primero que haré es registrarme, meterme a un gimnasio y va a ser el mejor gimnasio de toda la ciudad. Again, algo un poquito loco para alguien que apenas se está mudando a otro país, que su presupuesto está presupuestando porque, you know what I'm saying, o sea, me acababa de pasar a un país, no era que tenía dinero ilimitado para meterme al gimnasio más caro de todos, pero sabía que me quería meter al mejor gimnasio por dos razones principales. Uno, pues porque quería cuidar de mi salud física y mental y sabía que si me metía a un gimnasio que no me gustara, como lo hacía en Colombia, que me metía a gimnasios que odiaba y nunca iba, pues eso no iba a ser posible. Y dos, porque mi mentalidad y mi propósito en ese momento es muy claro y es que quiero hacer un buen networking aquí en esta ciudad, que quiero ponerme out there y que quiero conocer personas que estén en una posición mejor que yo o que estén en un lugar donde yo quiero estar para hacer networking, para conocer personas y para crecer mi marca, para crecer Remote with Mar y para poquito a poco pues ir construyendo lo que quiero construir. Entonces, bueno, long story short, yo dije, me voy a meter al mejor gimnasio de la ciudad. Y ese día, cuando estaba en la búsqueda de ese mejor gimnasio, estaba caminando, y recordé que una vez vi un video de YouTube de una persona que hacía como un tour en el gimnasio más caro de Nueva York. Yo no soy de Nueva York, pero me acordé que vi ese video una vez y yo dije, bueno, ¿será que ese gimnasio de pronto está aquí? Ni siquiera lo busqué, ni siquiera lo pedí, pero yo lo tenía presente y yo dije, si lo veo, me meto. Backstory. Veo el gimnasio y yo digo, oh my God, ese es el gimnasio en el que yo siempre he querido estar. Y esa persona, pues no es una persona que yo conocía, pero me dice como, ay no, ese gimnasio es carísimo. O sea, ni entres. Ni entres porque en ese gimnasio te hacen una entrevista, ni entres porque ese gimnasio puede costarte demasiada plata y yo creo que ese gimnasio puede valer más de $600. Y yo como, ok, fair enough. Una persona diferente a mí, o yo quizás hace 2 o 3 años hubiera dicho, bueno, nunca entraré. Nunca entraré, nunca ni siquiera me atreveré como a cruzar la puerta porque, what do you mean? O sea, pagar $600 por un gimnasio es algo loco. O sea, yo intento siempre tener como una mentalidad muy abundante, pero $600 son $600 y yo acababa de llegar y yo decía como, ok, no voy a entrar. Pero como ya yo no soy esa persona y ya me atrevo a pedir y a preguntar, porque recuerden, chicos, que muchas veces la gente se frena en el minuto cero. O sea, la gente ni siquiera comienza su vida antes de que empiece. Pero ya vamos a ir ahí. Déjenme dar un sorbito de café para aclararme un poquito porque necesito esta cafeína. Entonces yo dije, listo, vamos a ver si es tan caro. Lo dejé pasar. Al otro día llega mi mejor amiga Meli, entramos al gimnasio y yo le dije, Meli, acompáñame a ese gimnasio que quiero preguntar cuánto vale la suscripción. Meli es mi sí a todo. Nos fuimos, entramos al gimnasio. Obviamente yo le decía como, Meli, no, tenemos que actuar como si fuéramos, mejor dicho, famosas y ricas, porque en ese gimnasio me dijeron que le hacen una entrevista a uno y mejor dicho, vamos a hacer lo que sea, pero yo a ese gimnasio me voy a meter. Pero el caso, yo dije, Meli, ese es el gimnasio al que yo me voy a meter, acompáñame y preguntamos. Subimos, entramos al ascensor, obviamente pues yo estaba nerviosa, tampoco es que crean que fue fácil, ¿no? Y tuvimos la valentía de preguntar. Nos acercamos al front desk, le preguntamos al señor, como, hola, nos queremos registrar al gimnasio. Nos recibe una persona queridísima, que by the way, ya es mi amigo. ¿Cómo están? Claro que sí, denme un momento, siéntense aquí en la sala de espera, ya voy a traer a alguien para que los ayude. Y aquí es como donde la historia se pone un poquito loca. Llega una persona que literalmente tenía la misma personalidad que mi mejor amiga y yo. Se llama Major, my girl, Major Smith. Si estás viendo este video, seguramente no entiendas nada porque es una persona creo que de Chicago, o sea, no entiende absolutamente nada de español, pero es una persona que se convirtió también en una amiga. Nos sentamos y yo como que en modo película, literal, y diciéndole a Melissa como, Meli, déjame hablar, porque usualmente yo soy como esa amiga que cuando quiere, no sé, colarse en la fila, yo soy como, girl, let me do it, I'll do it. Entonces Meli como que, bueno, yo te dejo, do your thing, girl. Melissa ni siquiera vive acá, entonces ya como que, whatever. Entonces yo no, explicando lo que hacía y yo pues intentando como ser súper charming y decir que creo contenido y que tengo esta comunidad inmensa. Chicos, yo ni siquiera tengo una comunidad tan inmensa, pero
whatever, I was just Delulu is de Solulu, y también tema para otro video, pero realmente es algo de que me he dado cuenta, entre más delusional uno esté y entre más se crea la película, más la película te cree a ti. Entonces, bueno, empieza la entrevista, porque si te hacen como una entrevista, no necesariamente como para ver si te aceptan en el gimnasio, pero sí para conocerte mejor, porque claramente es un gimnasio costoso, un gimnasio donde seguramente van las personas más ricas de la ciudad, y pues no quieren que alguna persona que quizás no tenga buenas intenciones, pues se registre, o así lo dicen o lo veo yo. Long story short, Major se vuelve nuestra bestie. Melissa empieza a hablar de astrología con ella, que de Sedona, porque Melissa vive en Sedona y que ella había ido a Sedona en diciembre. Mejor dicho, eso se vuelve una girl chat. Literalmente empezamos a echar tea, a hablar de exparejas, hablar de la astrología, hablar de que estamos en el Fire Horse, hablar de que cuando cumples 28 años pasas tu primer... What's it called? Ya hasta se me olvidó. El caso es que se volvió un chat de amigas, literalmente, y yo dije como, ya, ahora sí, así esta muchacha me llegué a decir a mí que ese gimnasio vale $1,000 al mes, yo no tengo la cara, no tengo el corazón, no tengo la pena, o sea, me muero de la pena para decir que no voy a entrar después de todo el teatro que Melissa y yo estamos haciendo. Bueno, nos hacen el tour por el gimnasio espectacular, clases ilimitadas de pilates, de yoga, de todo lo que yo quería, de todo lo que yo buscaba, de cycling. Mejor dicho, el gimnasio de mis sueños, las máquinas perfectas, todo huele perfecto, todo es perfecto, los baños, el sauna, etc. El gimnasio de mis sueños. Y éramos haciendo el tour, van a verlo en el blog, yo creo que blogueé gran parte de eso. Y yo, Melissa y yo como que entramos al baño un segundo y yo le dije, negra, listo, vamos a hacer una cosa. Yo le digo negra de cariño. Luego acá que lo funan a uno por cualquier cosa. Yo me quiero meter a ese gimnasio. Así valga $600 al mes, $700 al mes, yo me quiero meter y usted me va a prestar su tarjeta de crédito, porque yo en ese momento no tengo como pagar esos $700 de tacados. O sea, es que o es los $700 o es pagar la renta en ese nuevo país. Y me di como que no, marica, no, pues no me hagas hacer eso está demasiado loco. Anyways, llegamos otra vez a la reunión, pues donde te hacen como firmar el contrato, y llega la chica y me dice, obviamente yo súper prevenida por todo lo que ese chico me había dicho unos días atrás, de que era el gimnasio más caro de todo el país, de que pasar era difícil y de que ni siquiera me atreviera a preguntar. Bueno, llegamos a esta sala otra vez donde ya me tocaba literal poner mi firma y poner mi tarjeta de crédito, y Melissa y yo como que tipo, what are we gonna do? Y llega la chica Major y nos dice, bueno, estos son los precios. El gimnasio no terminó valiendo $600, sino que valía 300. El gimnasio vale $300. No tiene como tasa de permanencia, creo que así se le dice en Colombia, donde tiene que pagar uno como un precio antes un poquito más alto. La tasa de permanencia no está aplicando este mes por un descuento. Y ustedes dos me cayeron también, que les voy a hacer un pequeño favor. Solo dijo eso y yo como que, ok. Yo la verdad pensé como que a Meli le iban a regalar una semana gratis, porque nosotros también pedimos eso. O sea, nosotros fuimos súper honestas. Ella no vive en esta ciudad donde ella vive, y en el estado donde ella vive no está ese gimnasio, pero yo sí voy a meterme, entonces pues quiero que ella, mientras me esté visitando, pues pueda entrar al gimnasio. Resulta y acontece que me llega el contrato a mi celular, porque uno lo firma desde una aplicación, y el gimnasio me quedó en $35. Yo creo que ni siquiera puedo contar esto, aunque no estoy diciendo ni siquiera el nombre del gimnasio, porque, again, la vida siendo loca, $35. Entonces, we're gonna go back a little bit. Esto empezó siendo una idea loca mía de meterme al gimnasio más costoso porque quería hacer networking, a conocer a alguien que puso en mi cabeza la idea de que era imposible y que pagar $600 por un gimnasio era loco y que no todo el mundo pasaba y no todo el mundo aplicaba, a atreverme a ir, a preguntar, porque como les dije, una persona normal simplemente hubiese dicho como, ok, ni siquiera voy a entrar, vale $600, no pertenezco ahí, no merezco estar ahí, no me voy a atrever ni siquiera a preguntar. Pero me atreví a entrar al lobby, me atreví a preguntar, y para mi sorpresa, el gimnasio me quedó en $35 por 2 meses. Obviamente más adelante tendré que pagar el full price, pero
creo que con esta historia ustedes ya entienden un poquito más como la idea que quiero dejarles en este video. Y es que, sí, casi siempre todas las historias de autosaboteo empiezan así. Empieza en no lo merezco, empiezan en eso es demasiado caro, en eso no es para mí, en eso es para las personas privilegiadas. Y no estoy como intentando juzgar a la persona que de pronto me esté viendo y tenga ese pensamiento, porque yo he estado ahí, todos hemos estado ahí y fuimos hechos y creados y educados para pensar así. Pero quiero decirte que la realidad muchas veces es menos intimidante que la historia que te estás contando en tu cabeza. El caso es que con esta historia quiero dejarles esa micro reflexión, que muchas veces la realidad es mucho menos intimidante a esa historia loca que nos contamos en nuestra cabeza y que nuestra ansiedad intenta crear antes de que llegue ese momento. Entonces, si tú en ese momento estás en un punto de tu vida donde quieres pedir un aumento, pongamos eso como ejemplo, estás en un trabajo que te gusta, llevas 1 año en ese empleo, 2 años y sientes que ya es hora de pedir un aumento porque todo sube menos tu salario y en tu mente piensas como, ok, me siento, llego a la oficina de mi jefe, tengo la conversación, él me va a decir esto, yo le voy a decir aquello y va a ser incómodo y me va a decir que no. Quiero que antes de que tu mente ansiosa o tu lado y tu hormona del estrés, que es totalmente natural y normal, empiece a construir esa historia loca en tu cabeza, no la construyas. Y eso es lo que yo he intentado hacer últimamente, mientras he trabajado en mi ansiedad y he trabajado en mi salud mental, es que cuando empiezo a crear esa historia de lo que va a pasar, porque yo era experta en crear guiones de esto es lo que me va a decir el señor en el lobby y luego cuando me entrevisten para pasar al gimnasio esto va a pasar y eso no es para mí, entonces ni siquiera entro. Quiero que antes de que vayas ahí digas, ¿y si pasa? ¿Y si pregunto por el aumento? ¿Y si me atrevo a pedírselo al universo primero, como les dije al principio del video, luego a mi jefe y todo sale bien? Porque me atreví a preguntar. Y es que necesitamos empezar a atrevernos a preguntar. Necesitamos que ese año, con todo el fuego, con todo el caballo, con todo lo que traiga, sea el año donde dejamos de pedir permiso para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestras metas, para cambiar de trabajo, para conseguir eso que tanto queremos y lo hacemos. Y ya. Y si sale mal, salió mal, pero lo intentaste. Y te vas a dar cuenta que entre más veces preguntes y recibas un no, más fácil va a ser llegar a esa puerta donde vas a recibir ese sí. Supongamos que yo hubiera entrado a ese gimnasio y me hubieran dicho, sabes que el gimnasio vale $1,000 al mes, algo que obviamente yo no iba a pagar, y no pasas porque hicimos un background check y no nos gustan las colombianas. Estoy diciendo algo loco. Al menos me atreví a preguntar. Al menos me atreví a saber. Pero como no permito ahora, como les dije, es un trabajo duro y fuerte, pero como yo ahora estoy en un momento en la vida donde me atrevo a preguntar y donde no me da miedo preguntar y donde... Pero es eso, es porque entendí que entre más uno se atreva a ser rebellious y como sarcástico con la vida y con lo que uno quiere, más la vida dice, ok, esta persona está tan atrevida de pedirme un aumento, esta persona está tan atrevida de pedirme que quiere mejorar su vida, esta persona está tan atrevida que me está pidiendo que quiere tener 1,000,000 de suscriptores en YouTube. Let's do it. Espero que este primer video se haya sentido como una asesoría 1 a 1 para las personas que quizás no han podido agendar porque simplemente no están en el momento emocional o económico. Pero casi siempre así se sienten mis asesorías, más allá, porque obviamente hablamos de cómo mejorar tu presencia digital laboral para que consigas un mejor empleo, creamos una hoja de vida exitosa, bueno, trabajamos obviamente todo tu perfil laboral y es como el enfoque principal de mis asesorías en Remote Sessions with Mar, pero también hablamos mucho como de la mentalidad de autosabotaje y cómo salir de ella. Porque si algo me he dado cuenta con mis clientes en este trayecto, en este último año, que por cierto ya casi Remote with Mark cumplió 1 año, increíble decir eso, pero si algo me he dado cuenta en este año con las personas que han confiado en mí en las asesorías es que el autosabotaje es el primer
factor que no nos impide conseguir un trabajo remoto o un trabajo que nos gusta o salir de ese trabajo que odiamos. Porque desde antes de renunciar pensamos, y mis clientes sobre todo piensan que es imposible conseguir algo mejor y que es imposible atreverse a pedir por un aumento y es imposible tener algo mejor de lo que ya tienen. Y muchas veces simplemente lo que es imposible es quitarnos de la mente esa palabra. Porque yo sé que para muchas personas puede sonar que I'm a little bit delusional, pero yo siento que en la vida nada es imposible. Porque en mi realidad nada lo es. Y si tenemos las agallas de atrevernos a pedirlo, de atrevernos a intentarlo, la vida literalmente sola se encargará de dártelo. Pero again, hay mucho más to unpack, hay mucho más de qué hablar. Este simplemente fue el primer Unfiltered Sessions with Mar. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.